Algunas sonrisas no nacen del corazón, son armaduras silenciosas que vestimos para sobrevivir. En algún momento, casi sin darnos cuenta, muchos intercambian su libertad por aceptación. Y la vida, que debería ser una expresión auténtica, se convierte en una eterna actuación para audiencias invisibles. Cuando la aprobación de los demás se convierte en alimento, cada crítica se transforma en un golpe. E incluso los elogios, por más dulces que suenen, cargan cadenas invisibles que aprietan el pecho. Pocos perciben que, al vivir esperando aplausos, dejan de escribir su propia historia y pasan a actuar en guiones escritos por manos ajenas. Hoy, vamos a sumergirnos en algo que puede cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo. Aprender, a través de los ojos implacables de Maquiavelo, cómo dejar de vivir esperando aplausos. Y finalmente comenzar a ser el protagonista de tu propia historia. El precio invisible de vivir para agradar. Desde temprano, nos enseñan a buscar aceptación como una señal de que estamos en el camino correcto. Recibir aprobación parece validar quiénes somos y lo que hacemos. Pocos se detienen a percibir que, al depender de la aceptación externa, nos alejamos silenciosamente de nuestra verdad más profunda. La necesidad de agradar se infiltra de manera casi imperceptible. Comienzan las pequeñas decisiones del día a día, moldeando nuestras elecciones para ajustarse a las expectativas que proyectan sobre nosotros. En poco tiempo, la línea entre lo que deseamos y lo que esperan de nosotros se vuelve tan tenue que ya no logramos distinguirla. Adaptarse, al principio, es una estrategia de supervivencia. Evitar conflictos, conquistar simpatía, ser reconocido como alguien de buen corazón o fácil de convivir trae recompensas sociales inmediatas. Pero esta adaptación continua cobra un precio emocional silencioso, la pérdida progresiva de la autonomía sobre nuestra propia vida. Cada vez que renunciamos a nuestra opinión para evitar la desaprobación, o aceptamos situaciones que nos incomodan para preservar una imagen de perfección, estamos, en la práctica, alejándonos de quienes realmente somos. Lo más traicionero es que, mientras alimentamos esa necesidad, reforzamos la falsa idea de que nuestra seguridad emocional depende de la aceptación ajena. Transformamos las miradas, los elogios y los aplausos de los demás en medidores de nuestro propio valor. E inevitablemente, eso nos vuelve frágiles. Porque si nuestro valor depende de la aprobación de los otros, basta una crítica, un rechazo o una indiferencia para desmoronarnos por dentro. Maquiavelo fue uno de los primeros en alertar que depender emocionalmente de los demás es renunciar al propio poder. Para él, aquel que intenta ser amado por todos se convierte, sin darse cuenta, en esclavo de las voluntades ajenas. Y los esclavos no son respetados. Son usados, manipulados, descartados cuando dejan de ser convenientes. Esta es la verdadera trampa que la búsqueda de aprobación construye a nuestro alrededor. Nos transformamos en versiones editadas de nosotros mismos para agradar, pero en el fondo sentimos que nadie nos ve de verdad. La búsqueda incesante de agradar nos aprisiona en roles que nunca elegimos conscientemente. Somos el hijo perfecto, el compañero de trabajo servicial, la pareja comprensiva, el amigo que nunca dice no. Y cuanto más invertimos en esos papeles, más nos alejamos de lo que realmente sentimos, pensamos y queremos. Llega un momento en que la vida se convierte en una secuencia de actos automáticos, vividos no por deseo, sino por miedo, miedo a decepcionar, a desagradar, a ser rechazados. El problema es que, incluso si logramos agradar, el vacío interno no desaparece. Al contrario, se intensifica, porque en el fondo sabemos que el amor, el reconocimiento o el respeto que recibimos no están dirigidos a quienes realmente somos, sino a una máscara cuidadosamente construida. Y esa percepción corroe la autoestima silenciosamente, plantando una semilla de resentimiento y tristeza que crece con cada nueva concesión que hacemos en contra de nuestra voluntad. La necesidad de aprobación también crea una dependencia emocional invisible. Necesitamos constantemente señales externas que nos aseguren que estamos en el camino correcto. Y esa dependencia nos vuelve vulnerables a todo tipo de manipulación emocional, especialmente por parte de quienes saben explotar nuestras inseguridades. Perdemos la capacidad de decidir lo que es mejor para nosotros sin antes consultar, aunque sea inconscientemente, la mirada de los demás. Al final de cuentas, lo que parecía una estrategia inteligente de convivencia se revela como una trampa cruel que mina nuestra libertad y mata, poco a poco, nuestra esencia. Vivimos como prisioneros emocionales, encadenados a un sistema de validación externa que nunca se sacia. Porque no importa cuánto intentemos agradar, siempre habrá alguien que nos critique, nos rechace o nos desvalorice. Y si nuestra paz interior depende de ser aceptados por todos, estaremos condenados a una vida de frustración eterna.
Existen momentos en la vida en los que esta realidad se vuelve insoportable. Una relación que nos drena, un trabajo que nos consume, una amistad que exige nuestra constante negación personal. En esos momentos surge un dolor profundo, una sensación de traición interna difícil de explicar. Como si estuviéramos traicionando no solo nuestros deseos, sino nuestra propia dignidad. Romper con ese patrón exige valentía. Exige reconocer que la verdadera libertad no está en ser aplaudido, sino en ser íntegro. En aceptar que ser quienes somos inevitablemente desagradará a algunas personas, y que eso no es una tragedia, sino una liberación. Para construir una vida que realmente nos pertenezca, primero debemos reconciliarnos con la posibilidad del rechazo. Solo quien acepta ser rechazado por algunos puede ser amado verdaderamente por quienes importan. Pero antes de recorrer ese nuevo camino, necesitamos comprender la raíz de este mecanismo que nos hace buscar aprobación a cualquier costo. Y para eso, recurriremos ahora a la mirada brutalmente lúcida de Maquiavelo, quien nos enseñará por qué intentar agradar es, en realidad, el camino más rápido para perder el respeto de los demás y de nosotros mismos. El valor real está en no doblegarse, la enseñanza de Maquiavelo. Maquiavelo no escribió para los débiles de espíritu. Sus palabras estaban dirigidas a aquellos que se atrevían a ver la realidad tal como es y no como les gustaría que fuera. En su obra más célebre, El Príncipe, afirma sin rodeos que intentar ser amado por todos es una estrategia condenada al fracaso. La búsqueda desenfrenada de aceptación debilita al individuo y, a los ojos de los demás, convierte a esa persona en alguien fácilmente manipulable, previsible y, por lo tanto, desechable. Según Maquiavelo, el respeto no nace del intento de agradar, sino de la capacidad de imponer límites claros y de ser auténtico, aunque eso signifique desagradar. En un mundo donde tantos sacrifican su esencia para ser aceptados, mantenerse firme en la propia naturaleza es un acto de fuerza rarísimo, y precisamente por ello, profundamente admirable. No es la docilidad lo que conquista el verdadero respeto, sino el coraje de ser íntegro, incluso ante la posibilidad del rechazo. Es común asociar firmeza con dureza, pero Maquiavelo nos invita a ver la firmeza como sabiduría estratégica. Quien se posiciona con claridad no necesita gritar, humillar ni imponerse por la fuerza bruta. Su simple presencia ya transmite un mensaje claro: si quieres relacionarte conmigo, respeta mis límites. Esa postura asusta a quienes están acostumbrados a controlar mediante los hilos invisibles de la aprobación. Asusta, pero también despierta respeto y, paradójicamente, verdadera admiración. Aplicando este concepto a la vida cotidiana, queda claro por qué muchos se sienten exhaustos y desvalorizados en sus relaciones. Cuando aceptamos todo para ser aceptados, perdemos el magnetismo natural que confiere la autenticidad. Nos volvemos previsibles, comunes y relevantes. En cambio, cuando tenemos el valor de defender lo que pensamos y sentimos, aunque eso nos cueste algunos rechazos, proyectamos una fuerza silenciosa que pocos se atreven a enfrentar. Por eso, para Maquiavelo, la figura del líder, y aquí podemos pensar en el líder de la propia vida, no es aquella que busca ser amada a cualquier precio, sino aquella que entiende que, a veces, es mejor ser temido que despreciado. En el contexto de la vida personal, esto significa que es mejor ser visto como alguien que sabe lo que quiere y que merece respeto, que ser visto como alguien a quien todos quieren, pero nadie toma en serio. Es importante destacar, Maquiavelo no defendía la crueldad gratuita, sino la claridad en las relaciones humanas. Sabía que, sin una postura firme, terminamos siendo devorados por las expectativas ajenas. Y peor aún, terminamos resentidos, tanto con los demás, que nunca parecen reconocernos de verdad, como con nosotros mismos, por habernos abandonado en el proceso. En la práctica, vivir bajo la óptica de Maquiavelo implica desarrollar la habilidad de decir no sin culpa. Implica aceptar que no seremos queridos por todos, y que eso no solo es inevitable, sino deseable. Porque el precio de ser amado por todos es la dilución completa de nuestra individualidad, y quien paga ese precio nunca encuentra paz interior. Maquiavelo, al mostrarnos esta verdad incómoda, nos invita a elegir. ¿Queremos vivir en función de la aceptación de los demás, o queremos construir una vida basada en lo que realmente somos? ¿Queremos aplausos superficiales o respeto verdadero? ¿Queremos coleccionar relaciones frágiles o construir vínculos auténticos? Esa elección, claro, no se hace una sola vez. Debe ser reafirmada diariamente, en las pequeñas decisiones, en las conversaciones incómodas, en las negativas que exigen coraje. Y cuanto más practicamos esta elección, más fortalecemos nuestra capacidad de vivir libres de la necesidad de aprobación. La libertad,
Al fin y al cabo, no es hacer todo lo que queremos, es ser quienes somos, incluso cuando eso incomoda. Ahora que comprendes la raíz filosófica de este dilema y el camino que propone Maquiavelo, es hora de transformar este concepto en algo aún más vivo. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de una historia que revela, de forma simbólica, cómo la búsqueda de aprobación puede destruir, y cómo el coraje de ser auténtico puede reconstruir. A veces, para entender lo que está en juego, una historia habla más profundo que 1000 teorías. Y hoy, quiero contarte la historia de Clara. Clara era esa persona que todos describían como un alma buena. Siempre disponible, siempre sonriendo, siempre dispuesta a apagar sus propios deseos en nombre de la armonía. En el trabajo, aceptaba tareas fuera de su responsabilidad para no decepcionar. En las relaciones, se tragaba palabras, cedía a caprichos, aceptaba silencios que herían. Para todos, Clara era el ejemplo de alguien fácil de convivir. Pero, por dentro, ella ya no sabía más quién era. El tiempo fue pasando y, silenciosamente, la vida fue retirando sus colores. Clara se veía rodeada de personas, pero sentía un vacío insoportable. Nadie parecía verla de verdad. Era como si existiera solo para cumplir el papel que otros habían escrito para ella. Los amigos se acostumbraron a recibir, sin nunca preguntar qué era lo que ella necesitaba. El jefe le asignaba el trabajo pesado, confiando en la certeza de su silencio. La pareja la amaba, o tal vez amaba solo lo conveniente que ella era. Hasta que un día, en una mañana común, Clara despertó y simplemente no pudo levantarse de la cama. El cuerpo estaba entero, pero el alma se había rendido. Mirando al techo, sintió una tristeza tan profunda que parecía una muerte silenciosa. Y en ese silencio brutal, surgió una pregunta: ¿cuánto de mi vida es realmente mío? Fue en ese momento, en ese suelo de dolor, que Clara entendió que no había sido traicionada por los demás. Se había traicionado a sí misma. Cada vez que dijo sí cuando quería decir no. Cada vez que sonrió cuando quería gritar. Cada vez que se quedó cuando quería partir. La pérdida no había sido repentina. Había ocurrido gota a gota, en pequeñas muertes diarias que ella se negaba a ver. La reconstrucción fue lenta. Comenzó con pequeños no dichos con voz temblorosa, con límites dibujados todavía con miedo, con elecciones incómodas que la alejaron de algunas personas, pero la acercaron a sí misma. Al principio, el precio pareció alto: rechazos, miradas de decepción, críticas silenciosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo diferente, un respeto interno que ninguna aprobación externa podía comprar. Esta historia, que podría ser la mía, la tuya o la de cualquiera que alguna vez se haya perdido intentando agradar, revela algo brutal y verdadero. El amor real comienza cuando dejamos de mendigar aprobación y empezamos a honrarnos a nosotros mismos. No es fácil, no es rápido, pero es la única forma de vivir una vida que, al final, podamos llamar verdaderamente nuestra. Ahora, te pregunto mirándote a los ojos, ¿cuántos pedazos de ti siguen esparcidos en las expectativas de los demás? ¿Cuántas veces sigues sacrificando tu verdad para mantener un lugar que tal vez ya ni siquiera quieras ocupar? Tal vez hoy sea el día en que, como Clara, puedas empezar a elegirte de nuevo. Y créeme, el dolor del rechazo es infinitamente menor que el dolor de pasar toda la vida rechazándote a ti mismo. El respeto que buscas está en el riesgo que evitas. Existe un precio silencioso que casi nadie percibe mientras intenta agradar al mundo: la pérdida gradual de la propia dignidad. La necesidad de ser aceptado actúa como una erosión lenta, corroyendo lo más auténtico que hay en nosotros. Cada vez que moldeamos nuestras actitudes para atender las expectativas ajenas, transmitimos un mensaje invisible pero poderoso, que nuestro valor depende de la aceptación del otro. Ese mensaje no solo nos debilita por dentro, sino que también altera la forma en que el mundo nos percibe. Quien siente que necesita desesperadamente ser aprobado se convierte, inevitablemente, en alguien previsible, fácilmente controlable, y con el tiempo, invisible. Maquiavelo no idealizaba las relaciones humanas. Él entendía que, detrás de los gestos más educados y de las palabras más dulces, existe un juego de poder silencioso. Según él, quien se inclina demasiado para conquistar simpatía pierde, sin darse cuenta, el peso de su propia presencia. Y esto no sucede de manera explosiva, sino como una muerte lenta. Primero, dejamos de decir lo que pensamos. Luego, dejamos de hacer lo que queremos. Y finalmente, dejamos de ser quienes somos. El respeto verdadero nunca nace de la sumisión ni de la docilidad sin límites. Al contrario, surge de la claridad de quien establece sus fronteras con firmeza, sin necesidad de gritar ni de justificarse.
Cuando vives en función de la aprobación, te conviertes en rehén de las emociones ajenas. Una simple mirada de desaprobación puede paralizar tus decisiones. Una crítica ligera puede hacerte replantear una elección que, en tu interior, sabías que era correcta. Tu felicidad comienza a oscilar como una marioneta en manos de quienes, muchas veces, ni siquiera perciben el poder que ejercen sobre ti. La fragilidad emocional nace justamente de esa dependencia, cuando nuestro sentido de valor propio no se construye internamente, sino que se deposita en las manos volátiles de los demás. Es necesario entender que el mundo respeta a quien no pide permiso para existir. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, incluso pueden criticarte, pero cuando sienten que eres alguien que se sostiene, inevitablemente respetan. Quien no se deja doblegar ante la necesidad de aprobación emite una fuerza silenciosa que impone presencia. Y es esa presencia, firme y serena, la que Maquiavelo describe como la verdadera forma de poder. No la fuerza bruta, sino la fuerza moral de quien sabe quién es y no se vende por migajas de aceptación. Esa conciencia no se construye en un momento de iluminación súbita. Es un proceso. Comienza cuando, por primera vez, dices no sin disculparte. Cuando eliges, aunque tiemble tu interior, priorizar tu verdad en lugar de la aceptación inmediata. Cuando entiendes que el dolor de desagradar a quien no respeta tu esencia es infinitamente menor que el dolor silencioso de abandonarte todos los días. Esa decisión, aparentemente pequeña, es lo que separa a quien construye respeto genuino de quien colecciona aceptación vacía. El respeto que buscas en la mirada de los demás nunca podrá ser mayor que el respeto que construyes al mirarte a ti mismo. Mientras dependas de la aprobación externa para validar tus elecciones, seguirás siendo vulnerable a todo tipo de manipulación emocional. Pero en el momento en que internalizas que tu vida no es una vitrina para ser admirada, sino un territorio sagrado que solo tú puedes gobernar, comienzas a liberarte de la necesidad de ser amado por todos. Y es precisamente en ese punto donde comienza la verdadera influencia. Quien no necesita agradar es libre para impactar, para inspirar y para construir relaciones basadas en la verdad, no en la necesidad. Las relaciones humanas, sean afectivas, profesionales o sociales, se rigen por dinámicas muchas veces invisibles. Cuando vives buscando aprobación, atraes a tu vida relaciones desequilibradas, donde debes sacrificarte constantemente para mantener la atención o el cariño de los demás. Cuando vives desde tu verdad, esas relaciones pierden fuerza. Permanecen a tu lado solo aquellos que valoran quién eres realmente, y no quien finge ser para agradarlos. Puede doler al principio perder esas relaciones frágiles, pero la libertad y la paz que surgen de ese proceso no tienen precio. Maquiavelo nos enseña que el verdadero poder no es gritar más fuerte, no es convencer por la fuerza, sino mantenerse firme sin necesidad de justificar su existencia. Ser alguien que, por la simple postura, por la simple manera de actuar, impone respeto. No porque lo exija, sino porque inspira. No porque amenace, sino porque es tan auténtico que ya no necesita luchar por la aceptación. Ese es el nivel de fuerza interior que transforma no solo las relaciones, sino toda tu trayectoria de vida. Hace falta coraje para cruzar ese puente. Coraje para perder algunos aplausos, para aceptar algunos rechazos, para soportar algunos momentos de soledad. Pero es ese coraje el que dibuja el camino hacia la verdadera autonomía emocional. Quien es capaz de sostenerse a sí mismo, incluso ante la desaprobación, encuentra una fuerza que ninguna crisis externa puede quebrantar. Porque el respeto, en ese nivel, ya no depende de palabras dichas o no dichas, es un reflejo natural de la integridad personal. Y ahora que esta realidad está ante ti, queda la lección más importante de todas: seguir moldeando tu vida para ser aprobado por quienes nunca se preocuparon de verdad, o comenzar a construir una vida donde cada decisión honre a quien naciste para ser. La decisión es difícil, pero la libertad que trae es la única que realmente vale la pena. Y si estás dispuesto a dar ese paso, el próximo movimiento es entender, en la práctica, cómo aplicar esa fuerza interior en la vida real. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar ahora. Cómo reconstruir tu fuerza interna y romper con la dependencia de la aprobación. Cambiar el patrón de buscar aprobación externa no es solo una cuestión de entendimiento intelectual. Es un proceso que exige práctica diaria, acción consciente y disposición para enfrentar incomodidades que, hasta ahora, quizás hayas evitado. La transformación comienza en detalles aparentemente pequeños, pero que, cuando se practican de manera consistente, reconfiguran tu estructura interna y alteran por completo la forma en que te posicionas en el mundo. El primer paso práctico es observar con atención los momentos en que sientes la necesidad de agradar. No para juzgarte, sino para entenderte.
Anotar esas situaciones, por más triviales que parezcan, crea conciencia. Sin conciencia, no hay transformación. Pregúntate siempre, ¿esta elección refleja lo que realmente quiero o es solo un intento de ser aceptado? Solo el acto de hacer esta pregunta ya rompe con el piloto automático que te mantuvo atrapado hasta aquí. El segundo paso es practicar el no consciente. Esto no significa ser agresivo o rebelde, sino afirmar tus límites de manera firme y tranquila. Comienza por las situaciones más simples. Rechazar una invitación que no deseas aceptar. Expresar tu opinión aunque sea diferente a la mayoría. Priorizar tu tiempo sin sentirte culpable. Cada no dicho con respeto hacia ti mismo fortalece tu autoestima de manera silenciosa y profunda. El tercer paso es soportar la incomodidad que vendrá. La primera vez que te posiciones de manera auténtica, sentirás una incomodidad casi física. Miedo al juicio, al rechazo, a la desaprobación. Esa incomodidad es el precio inicial de la libertad. No es señal de que estés equivocado. Es señal de que estás saliendo de la prisión emocional donde has vivido por tanto tiempo. Aceptar esa incomodidad como parte del proceso es esencial para atravesar la transformación que deseas. El cuarto paso es elegir con más conciencia a quien merece espacio en tu vida. Cuando dejas de vivir para agradar, naturalmente algunas personas se alejan. Y eso es bueno, porque permanecerán a tu lado solo aquellos que respetan tu autenticidad. Las relaciones basadas en manipulación emocional o en exigencias veladas no resisten la fuerza de quien se vuelve íntegro. Esta depuración natural es dolorosa, pero profundamente liberadora. El quinto paso es internalizar una nueva medida de valor propio. No eres valioso porque seas aceptado, amado o elogiado. Eres valioso porque existes, porque tienes conciencia de quién eres y porque estás dispuesto a honrar tu esencia incluso en medio de las tormentas. El reconocimiento verdadero comienza cuando dejamos de buscarlo afuera y empezamos a cultivarlo dentro de nosotros. Aplicar estos pasos transforma no solo tus relaciones, sino toda tu percepción de la vida. Empiezas a ocupar los espacios con más seguridad. Tus palabras ganan peso. Tus decisiones dejan de ser reactivas y se vuelven deliberadas. Sientes, tal vez por primera vez, que tu vida realmente está en tus manos. Y esa sensación no tiene precio. Maquiavelo, si estuviera entre nosotros hoy, probablemente diría que el mundo no pertenece a los que buscan ser amados incondicionalmente, sino a los que tienen el coraje de ser respetados, aunque eso signifique ser incomprendidos por muchos. El respeto comienza dentro. El mundo solo refleja lo que decides sostener en silencio, todos los días, en la forma en que vives, eliges y te posicionas. Si cada día das apenas un pequeño paso en esa dirección, diciendo un no que te fortalece, imponiendo un límite que te honra, eligiéndote a ti mismo cuando sea más difícil, estarás construyendo una vida en la que ya no serás prisionero de la necesidad de agradar. Serás, finalmente, el arquitecto de tu propia libertad. Ahora que conoces el camino, solo queda una pregunta. ¿Tendrás el coraje de aplicarlo incluso cuando el miedo intente hacerte retroceder? Nadie nos enseña que vivir para agradar es la forma más lenta de morir por dentro. Nadie nos advierte que, cada vez que ignoramos nuestra voz para seguir la de los demás, una parte de nosotros se apaga para siempre. Pero ahora lo sabes. Ahora, ya no puedes fingir que no ves el precio que estás pagando. La verdadera pregunta no es si el mundo te aceptará, porque la verdad es que siempre exigirá más. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás traicionándote en silencio, creyendo que agradar es lo mismo que ser amado? ¿Hasta cuándo ignorarás el llamado silencioso de tu propia alma, rogando ser escuchada antes de que sea demasiado tarde? Si alguna parte de ti sintió ese nudo en el pecho, ese nudo en la garganta, entonces es porque ya ha pasado el momento de dejar de pedir permiso para existir. Hoy, ahora, tienes la oportunidad de marcar el comienzo de una nueva historia. Deja en los comentarios la frase, yo elijo ser íntegro. Pero escríbelo sabiendo que esta decisión no es ligera. Es un pacto con tu propia dignidad. Y si sientes que necesitas esa fuerza para reconstruir tu vida desde adentro hacia afuera, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque este viaje no termina aquí. Apenas está comenzando. Y quiero caminar contigo hasta el día en que ya no necesites pedir permiso ni para existir ni para ser feliz. Pasamos tanto tiempo intentando agradar a todos, buscando aprobación, que terminamos olvidando nuestro propio poder. ¿Y sabes qué? Si realmente queremos crecer, si queremos dominar nuestra vida y nuestras relaciones, necesitamos dejar de pedir permiso para ser quienes somos. Y hay un camino para lograrlo. Imagina entender cómo funciona la mente de las personas y usar eso a tu favor, de manera inteligente.
Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te muestro cómo dominar a cualquier persona, el método maquiavélico. Ven a continuar este viaje de evolución conmigo. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.